Excelente. Muy bien, mis estimados, comenzaremos con nuestra sesión del día de hoy. Recordando un poco lo que hemos ido avanzando hasta el día de hoy, ¿ya? En todas las clases habíamos visto primeramente la forma de instalación de este programa. Tenemos no solamente este tipo de programas, tenemos otros programas que nos ayudan también a poder realizar este tema de patronaje. Eso habíamos visto también en la anterior clase, o bueno, les había mencionado en las anteriores clases, que no es lo mismo tener un programa de diseño, de diseño gráfico, de diseño de imagen, a poder tener un programa que corresponda a poder realizar el tema de patronajes. Si se dan de cuenta, realiza diferentes actividades, realiza diferentes elementos que nos ayuda a poder trabajar también en lo que nosotros necesitamos, ¿no? En nuestra área, en nuestro rubro como tal, que es en la parte textil, necesitamos también realizar ese tipo de aspectos y nos sirve para poder trabajar de la manera que estamos haciendo. ¿Sí? Si bien ha tenido una dificultad y eh, en un sentido o en un comentario muy personal, aún todavía hay algunas personas que siguen teniendo esta misma dificultad y es que a veces corresponde también al tipo de máquina que uno lo tiene, ¿no? eh, Puede llegar a haber dificultades mayores como es la instalación, o en algunos casos puede ser mucho más sencillos, pero de una u otra forma podemos obtener este tipo de programas, ya sea con este tema, con este programa de virtualización como es el tema de VirtualBox, tenemos otros programas que corresponden a poder realizar también ese tema de virtualización. El mismo sistema operativo tiene su forma de poder trabajar con una idea de virtualización. O sea, hay elementos con los que podemos desarrollar en algún momento esta situación, ¿sí? Y en algún caso poder también no solamente trabajar con Audaces, sino también poder trabajar con otros programas como lo que es Optitex y otros tantos también. Hoy en la actualidad se ha ido ya evolucionando esta parte del patronaje digital y hay algunos programas como lo que es Valentina, por ejemplo, el Semlab 2D, por ejemplo, que ayuda también a poder trabajar este tema de patrones y nos da la idea de lo que nosotros estamos haciendo. Pero de sobremanera también es importante entender y comprender que el programa que nos ayuda bastante es justamente este tema de Audaces y va a realizar cada uno de estos elementos como lo estamos haciendo. ¿Sí? A partir de ello habíamos visto también ciertos cálculos, habíamos visto ciertas ideas de poder trabajar las primeras mochilas. En principio, la primera parte de nuestro curso ha sido poder también comprender cada una de las herramientas que nosotros tenemos dentro de este programa. Si principalmente trabajamos con el tema de puntos, rectas y curvas, también hemos visto que trabajamos con manipulación, también trabajamos con cotas y lógicamente lo que está dentro de nuestra área es el poder trabajar con el tema de patrones. Y siempre va a estar relacionado un elemento con otro, entendiendo lo siguiente, que nosotros trabajamos por este lado las siluetas y a partir de esas siluetas empezamos a hacer los diferentes cortes que nosotros necesitemos para poder trabajar el tema de los patrones o bien tener un patrón de forro, o bien tener un patrón delantero con un corte, con dos cortes, con tres cortes, según lo que nosotros queramos, porque en muchos casos a partir de una misma silueta existe ciertos cambios, existe ciertos elementos que nos empiezan a ayudar en algún momento o que nos empiezan a pedir también de parte del cliente. Me refiero a ayudar porque da una calidad, da un mejor aspecto dentro del diseño de lo que es en diseño de mochilas. Empezamos a darle un mejor aspecto a nuestro producto. Pero en otros casos también es un pedido del cliente que nos hace en hacer cada uno de estos cambios o cada una de estas modificaciones. Pero no olvidemos que todo siempre parte a partir de una misma silueta. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo esto, una vez teniendo el trabajo como tal, realizamos los diferentes patrones. Si por alguna situación nos falta algo, podemos seguir generando más patrones y dándoles los nombres que correspondan. ¿Listo? Con ello habíamos terminado justamente nuestro primer patrón, que era nuestro patrón básico de mochilas, donde teníamos varios elementos, varias piezas, piezas delanteras, piezas de espalda, fuelles, tenemos.
como nomenclatura. Puede que en algunos casos y según su trabajo que ustedes tengan, puede que a estas piezas también le tengan otro nombre, ¿no? Es simplemente una nomenclatura que nosotros trabajamos, o en algunos casos, ¿no? Como experiencia y anécdota les cuento, es justamente eso poder desarrollar, ¿no? Generalmente mencionan como fuelles, por lo menos en los lugares donde fui, pero puede que cada uno de ustedes también tengan otro nombre, pero al final empezamos a trabajar cada una de estas piezas, generando también los diferentes patrones. Entonces, que no ha sido complicado. Lo complicado en esta parte de poder realizar el tema de mochilas es poder dimensionar lo que me mencionaba en la anterior clase, de dónde obtengo este cálculo, de dónde obtengo las diferentes curvas, medidas que yo le estoy dando. En algunos casos es importante trabajar con una idea de una muestra base. Podríamos trabajar de eso. Si no tenemos uno, podríamos tener a partir de una silueta de algo que yo tenga. O en algunos casos también poder trabajar desde una forma, en teoría vamos a mencionarlo así como empírico. El empirismo de alguna forma nos ayuda a nosotros a poder desarrollar cada una de estas piezas, pero también haciéndoles un poco de análisis a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y justamente ahí viene una de las mochilas que habíamos hecho, bueno, sería la segunda mochila que habíamos trabajado, que hasta este punto no tendríamos ningún problema de cómo desarrollar, ver cada uno de los aspectos. Pero donde sí hemos tenido complicaciones y hasta cierto punto también es poder analizar es justamente en esta parte superior de nuestra mochila, ¿no? Tenemos esta mochila como tal y vemos, si bien de una u otra forma empezamos a analizar las piezas que tenemos por acá, tenemos las dimensiones también que deberían de obtener. Cuando generamos esta parte de la curva, en muchos casos ese es el mayor problema. Podemos sí desarrollar, podemos sí de alguna manera obtener esto, pero para poder trabajar la parte de atrás, en muchos casos, o en la parte superior, en muchos casos lo que necesitamos es un poco de imaginación. ¿Ok? Podríamos nosotros obtener a partir de fórmulas, que sí es lo que corresponde, pero es meterle bastante matemática a un detalle que en muchos casos suele llegar a cambiar por justamente el empirismo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, de ahí es donde empezamos a trabajar con estas piezas que en algún momento se pueden traducir en tela, se pueden traducir en poder realizar esto en una tela base, en cualquier tela, un forro, aunque sea, para poder ver si esta dimensión, esta apertura que yo tengo como tal, corresponde o no corresponde. Para poder yo obtener esto de acá, no es que lo he hecho de forma rápida, no es el agarrar y simplemente desarrollar porque en un patrón me apareció de esta manera, es poder justamente ver, ensamblar todas estas piezas, ensamblar la parte superior para saber si esto está correcto, tengo que aperturar un poco más, esa es nuestra idea. ¿Sí? De alguna manera podríamos hacer un pequeño cálculo, sí, podríamos trabajar con un tema de cálculo y eso creo que habíamos desarrollado el día de ayer por lo menos en la parte superior, ¿cierto? Yo trabajo con 10 centímetros, pero puede que otra persona trabaje con 11, con 12. Eso no va a alterar este problema o no va a incrementar un problema, entendiendo que vamos a compensar con la parte delantera, ¿no? Si nosotros trabajamos por acá, si mal no me recuerdo, ayer alguien me decía, yo trabajo con 12 centímetros o 12,5 centímetros, no recuerdo bien. Entonces, trabajo eso y voy a compensar con la parte delantera para dar el mismo aspecto o para poder dar la misma delantera que yo necesito. ¿Sí? O por lo menos jugar con la misma figura. Pero en algunos casos mencionan, ¿por qué tendría que trabajar esa curva de esta manera? ¿Por qué no podría ser más amplio o más pequeño? Como les menciono, es poder trabajar en una prueba piloto que nos ayude a comprender si esto realmente está bien. Hasta cierto punto podría orientarles con una parte de una apertura de 13 centímetros, que corresponde también a poder hacer esto de acá. Si nosotros estamos trabajando con 9,5 y 9,5, de alguna manera va a compensar.
con lo que nosotros tenemos y la unión que vamos a tener en esta pieza con esta otra pieza. Podríamos jugar un tema de cálculos con este lado, pero acá tendríamos una apertura de 13 y 13 son 26 centímetros, pero acá solamente tenemos 19 centímetros. Entonces, ¿de dónde está apareciendo esos 7 centímetros por demás? Va a ser justamente el volumen que le voy a dar a la parte delantera de mi mochila. ¿Sí? Entonces, por eso inclusive estas piezas que yo tengo por acá no son completamente rectas, son de forma diagonal para que dé justamente el volumen que yo necesito, porque no olvidemos que esto se va a costurar de manera recta con nuestra pieza o con nuestro fuelle inferior frontal, ¿cierto? Nuestro fuelle inferior principal, con esto va a empezar a juntarse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar todo esto y se va a juntar con esta parte de acá. Entonces ya yo le estoy dando una pequeña inclinación, si se dan de cuenta acá, ya le estoy dando un pequeño pico por este lado, que va a ser de alguna forma el poderle dar parte del volumen que corresponde a esta pieza. Más esta otra pieza que está en diagonal complementa a lo que yo necesito trabajar dentro de mi mochila. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Si en algún momento nos dieran también algún otro tipo de mochila más grande, puede ser la que nosotros habíamos visto con el tema de nuestra mochila escolar, por ejemplo. Permítanme, les muestro. En esta mochila escolar, que también tenga un cierto degradé, que no agarre y sea totalmente recto como lo vemos por acá, sino es que vaya con una pequeña caída. Esa caída es la que tendríamos que jugar nosotros o ver hasta dónde va a realizar esa caída, poder ver desde este punto hasta esta parte inferior cuánto es lo que también va a jugar. Lo voy a volver a marcar esto. Ahora sí. La caída que nosotros vamos a tener, que puede ser los mismos 10 centímetros para que no tenga una caída tan pronunciada y ver desde este punto hasta este punto inferior cuánto es lo que va a realizar. Que por lo general esa curva que les había mostrado, por lo menos ese aspecto, en muchos casos me ha ayudado a poder trabajar como un estándar, eh, como una medida base para mí. ¿Sí? Esta apertura de 13 centímetros y trabajar con 10 que tengo por acá me da el volumen que en muchos casos necesito para otro tipo de mochilas que en algún momento me lo han pedido también. Entonces, por eso es importante trabajar esto. Pero con las modificaciones que ustedes quieran hacer, porque les vuelvo a mencionar, estos 10 centímetros no están escritos en piedra y ustedes pueden trabajar con 12 centímetros o 12,5 centímetros. Y lógicamente eso va a hacer que esto baje un poco más y van a tener esta misma apertura de 13 centímetros. En algunos casos, si quieren darle algo más de volumen, podrían reducir o quererle dar menos volumen, podrían ampliar también. Para mí esta medida de 13,10 es una medida estándar que yo trabajo cuando quiero hacer ese tipo de mochilas con degradé o una mochila en ese tipo de modelos o ideas. ¿Sí? Con eso trabajo yo. En el caso de ustedes, si quieren hacer alguna modificación sobre esta misma pieza que les he compartido ya el día de ayer, podrían trabajar también esta parte de nuestra curvatura, que por lo general este tipo de mochilas también hace estas curvaturas como tal, ¿sí? Entonces, hasta ahí habíamos visto el día de ayer, hasta ahí tenemos desarrollado. Lo que me interesa y vuelvo a recalcarles en el curso es poder que ustedes manejen bien cada una de estas herramientas, porque simplemente va a ser imaginar, simplemente va a ser empezar a desarrollar en algunos casos, inclusive me ha sido más fácil poder obtener un patrón comprando una mochila parecida y después desatarla y ver las medidas que corresponde, si tienen algunas modificaciones, si tienen algunas variaciones. Me ha servido bastante poder hacer ese tipo de elementos. Entonces, sobre eso poder trabajar también un patrón, o perdón, una prueba piloto en función a las medidas que yo tengo, en función a las modificaciones que quiero hacerle y ver también si tengo alguna idea de volumen, poder trabajar con esas mismas piezas también. ¿Sí? Entonces es importante, dentro del tema de patronaje, si bien nuestra idea básica es poder desarrollar todo directamente en computadora,
Eso es lo que marca también el empirismo. No todo es directo en papel, no todo es directo en computadora. Es también poder trabajar con una prueba piloto, que en muchos casos lo hacen y a nivel ingeniería eso es muy importante, poder trabajar esa prueba piloto para saber qué defectos se tiene, para poder obtener mejores resultados dentro de mi mochila y no solamente basarnos dentro de un patrón como tal. A veces los patronistas tienen su forma de poder trabajar y tienen su forma de poder armar, que en otros casos no todos tienen la misma manera de armado de una misma pieza o de un mismo producto. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda bastante a poder comprender este tema de nuestro patrón base. ¿Ok? A ello, ahora sí empezamos a trabajar y estaríamos desarrollando o estaríamos haciendo nuestro siguiente nuestra siguiente pieza, nuestra siguiente mochila, ¿sí? Que en este caso corresponde a esta mochila boca de pez. Entonces, si se dan de cuenta, ¿qué es lo particular de esta mochila? Aunque es una mochila, en teoría, algo sencilla de poder trabajar porque es muy parecida a la mochila escolar, esta no tiene tanta curvatura. Además tiene un cierto volumen y en la parte superior vamos a tener un pequeño cierre que va a aperturar desde este punto, se los vuelvo a marcar acá, desde este punto hasta este punto tenemos nuestro cierre. ¿Listo? Trabajamos eso, tenemos en la parte superior piezas o nuestros fuelles que nos van a ayudar a eh, poder unir esta pieza como tal o en esta mochila. En la parte delantera tenemos un bolsillo, tenemos una pieza rectangular, tenemos bolsillos laterales que nos van a ayudar también a poder colocar ah, algún tomatodo, algo que nosotros necesitemos y para ello también necesitamos o tenemos ciertas medidas como tal. ¿Listo? Ya de alguna manera y teniendo en cuenta nuestro patrón base anterior, podríamos en algún caso también poder trabajar esto, ¿no? Nuestras medidas como tal son en la parte superior 20 centímetros, en la parte inferior jugamos con 16 centímetros, de esquina a esquina tenemos 28 centímetros y desde la parte inferior hasta la parte superior tenemos 36 centímetros. Entonces, ese tipo de mochilas es el que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Antes de poder comenzar, ¿tiene alguien quizás alguna duda o consulta? Ok. Trabajemos entonces, mis estimados, para este tipo de mochilas, ¿sí? Nos vamos a nuestro programa de Audaces. En este caso generamos un archivo nuevo en el cual habíamos mencionado desde la vez pasada que en muchos casos nosotros necesitamos trabajar desde, desde la parte posterior de nuestra mochila. Les mencionaba que para mí es importante poder trabajar desde ese punto, porque en muchas piezas, no solamente en mochilas, sino también en otro tipo de prendas, prendas como tal, siempre se trabaja, o en muchos casos se trabaja más bien con la parte posterior de nuestra pieza que queremos elaborar. Entonces vamos con esto. Tenemos 36 centímetros y 28. Tenemos una pequeña curvatura, tenemos una pequeña curvatura, una pequeña curvatura. Podríamos trabajar desde ese punto también, ¿sí? Entonces vamos con esto. Empezamos a generar nuestras rectas. Tenemos por acá nuestro cuadro de coordenadas. Nos ayuda bastante eso, habíamos mencionado. Y empezamos a desarrollar lo siguiente. ¿Listo? Al igual que la mochila escolar, puede ser totalmente recto y al momento de trabajarlo darle las curvaturas como tal o desde ya poder trabajar con el tema de curvaturas. Por consejo y por experiencia, cuando las curvaturas son mínimas, es preferible trabajar con una pieza recta. En este caso, poder trabajar con un rectángulo como tal. ¿Listo? Entonces me ayudaría bastante eso, poder trabajar con un rectángulo. En este caso vamos a hacer un rectángulo completo como tal, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, son en X, vamos a hacer esto. En X tenemos 28 centímetros y en Y tenemos 36 centímetros. ¿Listo?
clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir y con eso ya tenemos nuestra parte posterior, ¿cierto? No es muy complicado poder trabajar, pero sí es importante tener los diferentes puntos. Ya sabemos cómo generar estos puntos. Para todos nuevamente podemos trabajar con nuestro snap, nuestro botoncito del medio de nuestro mouse para poder aproximar. El botón del snap o el botón del medio de nuestro mouse hace una aproximación hacia hacia la parte más externa de nuestra línea. ¿Listo? Y generamos un clic izquierdo para aceptar el punto que nos está aconsejando con ese snap, ¿no? Podemos hacer un punto medio, como es en este caso. Poder generar cercano al punto medio y nos indica ahí tendría que ser el punto medio de toda esta línea y podemos trabajarlo también. ¿Listo? En este caso no necesitamos eso. Por lo tanto, seguimos continuando. Nos vamos a la parte inferior, generamos un punto. A la parte derecha generamos un punto. Es importante para mí. Sí, es importante porque en función a eso puedo hacer diferentes modificaciones. ¿Listo? Entonces, para mí esto es la parte posterior, es la parte trasera. Vamos a poner posterior de la mochila. Vamos a trabajar con un ángulo de 0 y ya lo tengo por aquí. ¿Listo? En la parte posterior no tengo otro elemento más que trabajar, simplemente va a ser una mochila cerrada o una pieza sólida en la parte posterior. Lo que sí en la parte delantera vemos lo siguiente, tenemos una pieza superior, tenemos una pieza inferior y en muchos casos tenemos también nuestro bolsillo, que sabemos que a partir de eso podemos trabajarlo también. ¿Listo? Puedo yo de esto agarrar, copiar y pegar para poder tener también la parte delantera. Esto lo voy a borrar y genero nuestro texto también por acá. Delantera de la mochila. ¿Listo? Y genero eso por este lado. Lo voy a trabajar esto un poco más arriba, entendiendo lo siguiente. Esta pieza delantera como tal de mi mochila lo estaría desarrollando toda esta parte de acá. Voy a hacerlo con rojo. Toda esta parte de acá estaría trabajando, incluyendo lo que está hasta acá abajo. ¿Cierto? Ya estaría trabajando toda esta pieza. Pero acá, pero acá tenemos un bolsillo. Y sabemos que podemos trabajar a partir de esto nuestro bolsillo. ¿Cierto? Lo importante de esto y lo que quiero que observen acá es que es un bolsillo con volumen. Entonces esa pieza con volumen es la que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Listo? Vamos a ver hasta dónde podemos trabajar esta pieza con volumen y también sobre eso hacer eh, el volumen que tenemos por acá y acá abajo ya no tenemos absolutamente nada de volumen. En muchos casos es un tipo de bolsillos que nosotros suele existir dentro de nuestras mochilas, ¿no ve? Unos bolsillos con volumen. ¿Ok? Entonces vamos a determinar lo siguiente. Para poder hacer ese tipo de volúmenes, realizamos la siguiente idea. ¿Ya? Vamos. Trabajamos esto desde un punto medio. ¿Eso para qué? Para dar el volumen que vamos a hacerlo en la parte inferior y expresarlo o llevarlo hacia la parte derecha, de un lado izquierdo hacia un lado derecho, que tenga también el mismo volumen. Podemos hacer una pieza sólida, todo que corresponda a eso también podemos realizarlo. Entonces, depende mucho las herramientas y cómo quiero trabajarlo. ¿Listo? Entonces, vamos con esto. Voy a generar, en este caso, necesito generar un punto. Voy a generar un punto en la parte media. Para ello, sabemos que hacemos un snap en un punto medio cercano al medio de nuestra línea y aceptamos con un clic izquierdo. ¿Listo? Para la pieza delantera, yo voy a trabajar con unos 20 centímetros. ¿Sí? 20, 25 lo haremos. Vamos a darle un poquito más de volumen, ¿ya? 25 centímetros para esta pieza delantera. Vamos a trabajar con una recta. Quiero que comience desde este punto y suba en eje de coordenadas Y, 25 centímetros. Vamos a ver con esto. En X trabajamos con 0. Esto tenemos 36. Trabajaremos más que en 20 centímetros.
Estamos con 36, es casi la mitad, 36, 18. Ya, lo vamos a hacer a la mitad de la mochila, ¿ya? 18 centímetros. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Desde ahí estaríamos desarrollando esta parte, ¿ok? Vamos a generar nuestro punto como tal hasta acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto de volumen yo quiero darle a esta pieza? Eso es lo que me interesa en este momento entender. ¿Cuánto de volumen le voy a dar? ¿Listo? Vamos a borrar esto. A ver. ¿Dónde está? Voy a todo. Se voy a toda la mochila. Sí. Ok. Lo que quiero que veamos, mis estimados, es ver este volumen que tengo por acá. Entonces voy a tratar de acercarme un poquito más y ahí creo que se nos va a hacer mejor la visualización del volumen. ¿Ya? Acá lo tengo esto. Este volumen. ¿Cuánto es lo que le quiero dar para que sea algo sobresaliente o que sea significativo dentro de lo que nosotros queremos darle? Generalmente los volúmenes, si se han dado de cuenta también con las anteriores mochilas, trabajamos entre 2 hasta los 5 centímetros. En este caso podríamos hacer un volumen de 3 centímetros. ¿Listo? Entonces ese volumen de 3 centímetros va a ser que genere de lo que yo necesito, voy a trabajar estos 3 centímetros más hacia afuera tanto de un lado como del otro lado. Como les mencionaba, podemos trabajar solamente un lado y después reflejarlo, o desde ya también poder realizar las diferentes líneas que nos van a ayudar. ¿Listo? Trabajo desde este punto, acepto la línea como tal, me indica en y yo sé que estos son 14 centímetros, 14 más 7 estaríamos trabajando, perdón, 14 más 3 estaríamos trabajando con 17 centímetros. ¿Listo? 17 centímetros, perdón, acá serían los 17 y en Y estaríamos trabajando con cero. Entonces, sabemos que está sobresaliendo 3 centímetros del margen de nuestra mochila hacia afuera. ¿Listo? Voy a aceptar esa línea y clic derecho para poder salir. ¿Listo? Desde acá, solamente le estaríamos dando el volumen de este lado. Podríamos nosotros incrementarle un poco más arriba y sobre eso trabajar y recién hacer la línea. Pero yo le he dado los 18 centímetros desde este punto para que podamos trabajar también lo mismo por este lado. ¿Listo? Si aquí le estamos dando un volumen de 3 centímetros, no va a trabajar esto con 18 el alto total de nuestra mochila, o bueno, perdón, de nuestro bolsillo, si nos va a trabajar menos 3 centímetros de volumen que quiero darle, estaríamos haciendo con 15 centímetros como tal. Si quisiéramos mantener realmente el tamaño de nuestro bolsillo de 18 centímetros, tendríamos que incrementarle sobre eso el volumen también que le vamos a dar. ¿Listo? La idea de esto va a ser poder trabajar con una pieza doblada de forma triangular que va a entrar y generar ese volumen que voy a tener dentro de mi mochila, o perdón, dentro de mi bolsillo. ¿Listo? Entonces, yo acá voy a hacer un bolsillo, le estoy dando eso para que puedan anotarse también. Yo le voy a dar este bolsillo de 15 centímetros como tal. ¿Listo? Voy a trabajar yo con eso. Voy a mover esto por este lado para que sea mejor. Ahí, son 15 centímetros lo que yo quiero dar. Entonces, de ahí es que yo estoy trabajando esto con 18 y acá le estoy incrementando 3 centímetros también. Desde ese punto, perdón, ahora sí. Desde ese punto, genero también lo siguiente, nuestro punto final, y trabajo con una recta. Como no necesito darle un volumen en la parte inferior, puesto que solamente el volumen va en la parte superior y en la parte inferior queda todo cerrado, voy a trabajar desde acá hasta este punto. Voy a borrar esto. Les mencionaba. Trabajamos desde acá hasta nuestro punto inferior también. ¿Listo?
Con eso haría un clic derecho para poder salir y tengo esto. Lo mismo trabajo para el lado derecho. Selecciono, selecciono ambas piezas. Para poder seleccionar ambas piezas, apretamos la tecla de Shift, ponemos el tema de manipulación y hacemos un reflejo de nuestra pieza. Acepto que sea hasta este punto para que no se pueda mover más y para poder aceptar que sea en ese punto, como tal voy a apretar siempre Snap para poder aceptar ese punto. Clic izquierdo para aceptar la modificación o el movimiento de mis líneas y con eso estaría armado esta pieza que tengo por este lado. Entonces, la idea es poder costurar. Esto lo voy a hacer con otro. La idea es poder costurar, en este caso en un sentido de V, perdón, de un sentido de L, para darle los 3 centímetros como, ¿sí? Esa es nuestra idea. En este caso tendríamos que trabajar desde este punto. Trabajamos de manera inclinada, hacemos un pequeño cuadradito, sobre eso costuramos y nos va a dar el volumen como tal. Lo mismo por este lado, son 3 centímetros, y con eso nosotros trabajamos de la misma forma. ¿Listo? Y nos daría el tema de nuestro volumen en la parte superior. Esto entraría, esta parte también entraría, la parte de arriba también entraría y nos da el volumen que nosotros necesitamos. ¿Listo? En algunos casos y en algunos patrones también suelo ver que se maneja con esta simbología para entender que ahí va a haber un tema de volumen. ¿Listo? En nuestro caso podríamos mantenerlo, esta simbología, haciendo lo siguiente. Desde este punto mencionamos, generamos un punto en un perímetro de 3 centímetros. Estaríamos marcándolo de esa manera. Acá generamos el punto como tal. Desde ahí nos dice 3 centímetros de perímetro. Desde este punto también generamos los 3 centímetros de perímetro. Desde este punto, perdón, desde este punto también generamos los 3 centímetros de perímetro. Ahora sí, ya lo tengo ahí. Entonces, de acá yo juego con una línea recta. Me voy a ir con rectas. Desde este punto acepto la línea y en coordenadas de X trabajo los 3 centímetros y en Y trabajo con cero. Para este lado, clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Desde este punto también voy a generar una línea, en este caso en X3 y en Y trabajo con cero. ¿Listo? Y lo tengo hasta ahí. Clic derecho para poder salir. Genero mis puntos por este lado. Lo voy a ampliar. Ahora sí. Ahí tengo mi punto. A este lado también genero mi punto. Y desde ahí voy a unir simplemente esto con rectas. Desde este punto hasta este punto genero eso. Clic derecho para poder salir. Desde este punto hasta este punto voy a hacer una línea. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. ¿Listo? Si se fijan, estamos trabajando eso y manteniendo la nomenclatura que en algunos casos o algunos patrones requiere. Trabajamos con una línea desde este punto hasta este de acá. ¿Listo? Para- Nuevamente generamos recta desde este punto, aceptamos hasta este punto. Clic derecho para poder salir. Desde este punto hasta este punto. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Entonces ahí tendríamos lo que va a ingresar, lo que va a ingresar, lo que va a ingresar. Lógicamente esto estamos haciendo sin costuras, ¿no ve? Porque vamos a necesitar una costura que se pegue directamente a la altura mm, de nuestra pieza frontal, nuestro bolsillo que tenemos por aquí. ¿Listo? Con esto nosotros podemos jugar porque si se fijan tiene ese volumen y que hay una pequeña caída por acá de al menos un centímetro y medio para poder jugar este tema de nuestro cierre. ¿Listo? ¿Entendido esta construcción de nuestro bolsillo con volumen, mis estimados? ¿Alguna duda o consulta quizás?
Listo, mis estimados. Si no hay dudas o consultas, vamos a trabajar con esa segunda pieza que tengo por acá. ¿Listo? Una vez teniendo esto, jugando o haciendo la misma referencia de nuestra línea, bajamos esto 1,5 centímetros y sobre eso empezamos a trabajar. ¿Listo? En este caso tengo lo siguiente. De aquí le he dado 3 centímetros. Sobre este mismo punto voy a trabajar 1,5 centímetros más. ¿Listo? Que en este caso sería 4,5 centímetros. ¿Listo? Hasta ese punto voy a generar mi corte de la parte superior. ¿Ok? Trabajo eso, 4,5 centímetros. Voy a realizar por este lado lo propio. Desde este punto trabajo 4,5 centímetros que me daría lugar a esto. Y voy a unir esto con una línea recta. Desde este punto hasta este punto de izquierda. Entonces, con eso estaría haciendo la división de mi pieza superior, la pieza superior que va a tener bastante volumen y la pieza inferior que va a ser un complemento a lo que va a venir en la parte superior. ¿Listo? Entonces, con esto quedaría trabajado mi bolsillo. Si esto lo quiero volver en patrón, se vería de la siguiente manera. Yo necesito la pieza superior. Necesito esto. A ver, trabajo con esto. Necesito esta pieza. Permítanme. Voy acá en automático. Trabajamos siempre con manual. Necesito esta pieza. Esto, esta otra pieza y la pieza de arriba. ¿Listo? Clic izquierdo para mover. Tendría una pieza superior por acá. Lo mismo para la parte de abajo. Esta parte superior, la de la derecha, la parte inferior, la de la izquierda. Y genero mi patrón por este lado. ¿Listo? Y ahí tendría dividido y segmentado nuestra pieza. Sobre esto nosotros sabemos que le debemos de dar el tema de costuras, que eso no es muy complicado. Le generamos costura de 1 centímetro a todo el patrón, clic izquierdo para aceptar. Lo mismo trabajamos con este, le vamos a dar costura a todo lado y tendremos 1 centímetro para poder trabajar. Entonces va a ser un complemento uno del otro para que pueda llegar a trabajar en esta parte lateral o en los laterales que va a tener nuestra delantera de mochila. ¿Listo? Todas o consultas, mis estimados, con este pequeño bolsillo que tenemos de volumen. Creo que ninguna. Entonces, en ese sentido, por favor, les toca también a ustedes trabajar. Necesito revisar que al menos tengan hasta este punto nuestros patrones. ¿Listo? Tengo patrón de bolsillo superior, patrón de bolsillo, pieza inferior. ¿Sí? Vamos trabajando, por favor. Les doy unos 5 minutitos para que puedan realizarlo. ¿Está bien?
Una pequeña modificación que podríamos hacer a este tema de nuestros bolsillos sería el siguiente. Hay algunos patronistas que trabajan todo de manera recta y lo que hacen es poder generarse pequeños piquetes para trabajar esa parte de volumen que necesitamos. ¿Listo? Pero otros patronistas, para evitar hacer ese tema de piquetes, trabajan de esta manera, ya haciendo un corte y entendiendo que esa unión nos va a dar también el tema del volumen. Porque al final, si lo hacemos de esta manera, sí o sí vamos a tener que incrementar un paso dentro de nuestra línea de producción, entendiendo de que vamos a tener que hacer un piqueteado o un recorte de nuestro sobrante de lo que vamos a realizar por este lado, el tema de nuestra unión, ¿cierto? Entonces, por ello, algunos patronistas prefieren trabajar con un corte ya hecho para simplemente unir estas piezas y no hacer un corte más, y otros por comodidad trabajan con piquetes y también hacen la costura en rectángulo, lo que tenemos en esta parte esquinada, y lo que después hacen es poder recortarlo también. Ya que al momento de tener esto, igual necesitamos hacer un recorte más próximo hacia la parte de la costura para que este volumen sea un poco mejor pronunciado, se pueda notar de mejor manera y no genere un pequeño ovillo, un doblez, una traba dentro de lo que tendría que ser la parte esquinada para que dé este volumen que necesitamos. ¿Sí? Entonces hay esas dos piezas. Entendiendo que queremos hacer de esa manera, simplemente unimos o generamos el patrón a partir de la parte superior, los laterales que tengo por acá o las esquinas. Voy a borrar esto. Vamos a hacerlo nuevamente. Necesito generar la parte superior, las dos piezas superiores. Necesito generar esta diagonal, esta parte recta, esta de acá que va a continuar con línea. Trabajamos la parte inferior, la parte lateral, lado y lado. He generado toda mi curva, o perdón, todo el trayecto que necesito, siempre en sentido horario. Hago un clic izquierdo y sobre eso trabajo ese nuevo patrón, ¿no? Lógicamente a este, como tenemos acá al lado, simplemente va a ser poder complementar con las líneas de costura, que en este caso estaríamos trabajando de 1 centímetro también para poder realizar ello, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de poder trabajar, no es solamente una, mis estimados, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que desarrollemos esos patrones, ¿sí? Vamos trabajando, por favor.
Excelente, mis estimados. Por favor, un par de minutitos más para los que están todavía realizando. Excelente, mis estimados. Continuaremos, por favor, con nuestro avance, ¿sí? Lo que ahora debemos de realizar, como ya tenemos la parte delantera y tenemos la parte trasera de nuestra mochila, ahora empezamos a trabajar con la parte de los costados. A ver, antes de, voy a resolver una duda que está en el chat, en la parte diagonal, como lo pongo el punto. Ok, para poder realizar esta parte lateral o estos diagonales como tal, habíamos marcado una pieza al medio, ¿cierto? Generamos esta pieza al medio, nuestra línea. ¿De qué altura necesitamos? Sabemos que nosotros vamos a trabajar con 15 centímetros, pero para ello esto nosotros hemos trabajado con 18 para darle el volumen de los 3 centímetros que necesitamos. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos realizar por acá? Hacemos hacia un costado, entendiendo que la mitad desde este punto hasta este punto son 14 centímetros, le aumentamos los 3 centímetros de volumen. Entonces hacemos una línea que tenga 17 centímetros de longitud. ¿Listo? Tenemos esos 17 centímetros y en la parte de la esquina como tal, empezamos a generar nuestros puntos. ¿Listo? En este caso, a ver, voy a borrar este punto que tengo por acá. Y lo que hacemos de esa línea como tal es aproximarnos con el tema del snap y hacemos un clic izquierdo. ¿Listo? Vamos con esto, seleccionamos la línea, seleccionamos la herramienta de punto, nos aproximamos con esto y hacemos un clic izquierdo. ¿Correcto? Con eso ya tendría ese tema de nuestro punto. Desde ahí hacemos una línea diagonal desde este punto hasta acá. Para poder generar estos puntos que tenemos por acá de 3 centímetros y una caída también de 3 centímetros, lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a puntos, generamos el punto y decimos que desde este punto de acá de nuestra línea, desde la parte superior, vamos a tener un eje de coordenadas. Ese eje de coordenadas, ¿de cuánto vamos a trabajar? Podemos trabajar, en este caso voy a hacer una exageración de unos 6 centímetros. Le ponemos 6 y si se fijan, hay un pequeño punto acá que nos aproximó, nos indica que esos son los 6 centímetros. ¿Qué pasaría si quisiera 8? Baja los 8. ¿Qué pasaría si quiero 4? Trabaja con 4. Entonces ahí empieza a modificar. Para yo aceptar, imaginemos que quiero 7 centímetros, para yo poder aceptar esto, simplemente hago un clic izquierdo cercano al punto donde me está marcando. Un clic izquierdo y se va a generar ese punto como ¿listo? Entonces, de esa manera empezamos a realizar. Y a partir de este punto hacemos una línea recta de 3 centímetros, porque esa es la dimensión, y aquí también otros 3 centímetros para poder generar acá nuestro cuadradito al momento de costurar. ¿Listo? Lo mismo replicamos hacia el otro lado y tenemos estas esquinas. ¿Listo? Entonces, con eso también trabajamos. Vamos con este otro lado.
Vamos con esta otra parte. ¿Listo? Ya tenemos la parte frontal, ya tenemos la parte de la espalda. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la parte de abajo, la parte de los costados y la parte superior. ¿Ok? Trabajemos entonces. Si queremos hacer la parte inferior, la parte de acá abajo, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Si nos indican 28 centímetros, trabajamos con los 28 centímetros. ¿Listo? Pero vamos con esto. ¿Dónde estoy? Acá estoy. En este caso, la parte inferior sí podríamos trabajar netamente con un rectángulo, entendiendo que el ancho nos indica 28 centímetros y la profundidad que tenemos de acá son 16 centímetros. ¿Listo? Pero ahora vamos con este detalle. Si nosotros trabajamos los 28 centímetros por 16 que nos menciona, 28 por 16 que nos menciona, pues estaríamos entendiendo de que esta parte de acá, la base como tal, acá habría una línea recta. Pero si fijamos, tenemos una parte superior hacia este lado. Tenemos una parte subida, ¿cierto? Desde ese punto comienza y desde ese punto también podríamos hablar de un pequeño refuerzo de la mochila, ya que en este punto, en muchos casos, suelen colocar también una base más dura. Puede ser cuerina en algunos casos, puede ser un engomado también puede llegar a ser, puede ser el denim como tal. O sea, tenemos diferentes elementos que nos ayudan a que esta parte inferior de acá sea mucho más gruesa, sea mucho más sólido, ya que eso es lo que va a estar generalmente en contacto con el piso o con la superficie que nosotros vayamos a poner. Entonces, en ese sentido, este rectángulo como tal, que debería de ser de 16 centímetros, tendríamos que tener una pequeña subida. ¿Listo? Así también trabajaríamos la parte de la espalda. Si se fijan, la parte de la espalda, acá tenemos también esta, esta pequeña subida. ¿Listo? Y algo interesante de esto es que en la parte de la espalda también tenemos un bolsillo aparte, que no es muy complicado de armarlo, ahora lo vamos a trabajar esto, porque estaría trabajándose toda esta pieza trasera y tenemos también el mismo forro que va a ser ese mismo punto. ¿Listo? Lo único que tendríamos que marcar es generar un piquete. Pero eso nos vamos a encargar ahorita. Den un ratito. Trabajaremos esta parte inferior o la parte de la base. ¿Ok? ¿Cuánto le vamos a dar? Generalmente le damos entre 2 centímetros a la base que queremos subir. ¿Listo? Trabajamos con unos 2 centímetros. Hay algunos casos que trabajan con 3. Para darle el mismo volumen o darle una pequeña simetría a lo que tenemos en esta parte superior que hemos dicho de 3 centímetros, también le vamos a subir estos 3 centímetros y en la parte posterior también vamos a hacer los 3 centímetros. Esos 3 centímetros no corresponde poderle quitar a esto que nosotros estamos ya trabajando de nuestra pieza delantera o de nuestra pieza de espalda de nuestra mochila. No le vamos a recortar. Lo que sí vamos a hacer al momento de marcarlo es poder agarrar y subir esos 3 centímetros, ¿ya? Imaginemos lo siguiente, desde esta pieza vamos a generar un punto, desde esta pieza a 3 centímetros, ¿listo? Hasta ahí. Entonces, cuando nosotros agarremos esto, toda esta parte, lo que vamos a hacer es subir hasta ese punto. ¿Listo? Y desde ahí va a comenzar nuestra pieza inferior, o en este caso la base que necesito trabajar. Esa va a ser nuestra idea de armado. Entonces, con eso compensamos los 15 centímetros que decíamos que debería de trabajar ahí. Mentira, vamos a trabajar con 3 centímetros más arriba, lo que corresponde a la mitad de nuestra mochila. ¿Listo? Entonces, esa es una pequeña modificación que le estamos haciendo a esto para poder trabajar de mejor forma nuestra mochila como tal. Entonces, para ello, rectángulo, trabajamos con esto. Habíamos mencionado que en el ancho no es necesario. Trabajamos con los 28 centímetros que nos menciona. En este caso, en X, estaríamos trabajando con 28 centímetros. Pero en Y sabemos que deberíamos de trabajar con 16. Eso es lo que corresponde trabajarlo.
pero hemos mencionado que tanto para la parte delantera va a tener una subida y para la parte trasera también tiene una pequeña subida, entonces esos 16 centímetros más 6 se va a convertir en 22 centímetros. ¿Listo? Entendiendo esos piquetes o entendiendo esas variaciones que tenemos. Son 3 centímetros hacia arriba de la parte de la espalda, 3 centímetros en la parte trasera. Nos va a ayudar a poder formar de mejor forma o nos va a poder ayudar a construir mejor, perdón, de mejor forma esta mochila. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ello, trabajamos de esa manera. ¿Listo? Ya tendríamos aquí nuestra base de la mochila. ¿Listo? Vamos con la parte del costado. Aunque esto va a ser referencial porque vamos a hacer muchos cortes, pero lo que nos menciona es esto. ¿Qué pasaría si no tuviésemos esto y simplemente es un cierre en la parte superior y nada más? Que no es lo mismo este boca de pez porque tiene una apertura más que nosotros tenemos por este lado. Entonces, en este caso o en este sentido, lo que nosotros deberíamos de hacer es lo siguiente, ¿no? Lo voy a bajar esto un poquito. Ahí. Voy a borrar esto. Ok. Como referencia. Vamos a trabajar desde referencia porque necesitamos armar primeramente el bolsillo. ¿Listo? Entonces, como referencia, ¿qué tendríamos que realizar? Vamos a generar una recta. En este caso, desde este punto. Con esto. Empezamos a generar una recta de ¿cuánto? De los 16 centímetros que nos menciona. ¿Listo? En X tenemos 16, en Y trabajamos con cero. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. ¿Listo? Tengo esos 16 centímetros que me menciona y en la parte superior tengo 20 centímetros, pero para ello voy a trabajar de la siguiente manera. Genero primeramente puntos. Punto en este lado, punto en la parte derecha, punto en el medio. ¿Ok? Entonces de ello genero mi recta desde el punto medio hacia arriba voy a mencionar eso. En X no se debe de mover nada, solamente hacia arriba voy a trabajar los 36 centímetros que deberíamos de tener. ¿Listo? Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Genero mi punto en la parte superior y desde ahí trabajo con otras dos rectas. Desde acá hacia este lado, hacia el lado izquierdo, en X tendríamos que trabajar 10 centímetros, entendiendo que va a ser la mitad y en Y trabajo cero, solamente hacia un costado. ¿Ok? Clic derecho para salir, nuevamente desde este punto y trabajo 10 centímetros hacia el lado derecho. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Y me genero mis puntitos. ¿No? Me gusta trabajar con el tema de puntitos para poder hacer las uniones de las rectas más fácilmente. Desde este punto hasta este punto genero una recta, clic derecho para salir. Desde este punto hasta este punto acepto y clic derecho para poder salir. Con eso tendría en teoría estructurada nuestra parte del costado. No va a ser tal cual, podemos hacer algunas modificaciones entendiendo que esto se va a aperturar más, pero podríamos desarrollar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no tengo ningún problema. ¿Por qué me sirve construir esta pieza? Porque necesito construir la parte de mi bolsillo inferior. Porque sobre esto todavía vamos a hacer otras aperturas más correspondientes a la modificación que tiene esta parte de nuestra mochila. ¿Listo? Entonces vamos con eso. Yo tengo en este caso en mi eje de coordenadas, a partir de esta línea, empiezo a calcular el costado o el bolsillo que voy a armar para el costado de nuestra mochila. ¿Listo? Que si se dan de cuenta, la mitad llega a ser 18 y con esto puedo trabajar con 1 centímetro, 2 centímetros más abajo. Entonces vamos a hacer un bolsillo de 16 centímetros. Indico lo siguiente, desde este punto voy a generar un punto a los 16 centímetros. ¿Listo? Ahí va a ser mi punto de trabajo. Voy a generar los puntos como tal. Permítanme un minuto.
Genero punto de esta línea de la parte inferior. Voy a generar a los 16 centímetros. Listo. Ya lo tengo. A partir de ello empiezo a trabajar con rectos. Voy a hacer lo siguiente. Desde este punto voy a generar en Y0. A partir de líneas, desde este punto acepto. Y en Y le voy a trabajar en 0. Y puedo llegar hasta este punto. Bueno, me salté con un snap. No debería haber colocado el snap. Nuevamente. Línea. A partir del snap. Hacia este punto genero. En Y0. Y puedo salirme. Voy a salirme como tal. Clic derecho para poder salir. ¿Ok? Y lo mismo trabajo para este otro lado. Genero rectas desde este punto que he generado a los 16 centímetros de alto para este lado. En Y le pongo 0 y en una dimensión hacia lo ancho no lo voy a trabajar con algo seguro, voy a hacer un tanteo nada más. No olvidemos que si quiero trabajar el patrón de este bolsillo, simplemente voy a hacer por intersección, así que no es necesario poder hacerlo bien exacto lo que necesito para acá. ¿Listo? Entonces con eso tendría la parte inferior de este trapecio para el bolsillo de los costados y tengo la base como tal de mi patrón. ¿Listo? Lo único que me quedaría, como hace rato, es poder generar los patrones. Necesito de esto, esto y esto. Y vamos para acá abajo. Necesito el patrón de esto por intersección. Estoy trabajando. Y un clic izquierdo y ahí tengo el tema del bolsillo. Tengo base y tengo bolsillo. ¿Ok? No olvidemos los 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura. Y ahí estaría trabajando. Costado, bolsillo de costado y base de mi patrón. Por favor, esos dos elementos vamos desarrollando, vamos trabajando también nosotros y ya con eso nos va a quedar simplemente hacer la parte superior y terminar esta parte del costado también. ¿Ok? Vamos trabajando, por favor, mis estimados.
Ok, mis estimados, los que van trabajando, espero que lo culminen. Los que no, estamos realizando la parte de los costados. ¿Listo? Ya lo tenemos el bolsillo como tal, tenemos la base que necesitamos y ahora lo que viene es la parte superior. Y en la parte superior acá viene ciertos análisis. Les podría dar directamente las medidas como tal, pero necesitamos analizar también qué es lo que tiene esto. Si se fijan, al momento de decir que es una mochila boca de pez, lo primero que debemos de armar es esta parte, o lo que tenemos que observar es esta parte de acá arriba, que empieza a cerrarse como un maletín. ¿Listo? Al cerrarse como un maletín, podemos nosotros bajar esto, podemos bajar esto un poco de lo que es 16 centímetros y llegar a reducir en una parte cerrada, ya con este acople como tal, de unos 15, perdón, 15, 12 centímetros. ¿No? Va a depender mucho de la unión que nosotros vayamos a hacerle y el tamaño también de este tirante que vamos a tener. ¿Listo? Pero cuando hablamos de 20 centímetros es la parte de apertura que nosotros tenemos por este lado para darle justamente este pequeño efecto de caída. ¿No? Para poderle dar este efecto de caída que tenemos por acá. Ahí tenemos un efecto de caída y aquí tenemos otro efecto de caída según lo que nosotros necesitemos. ¿Listo? Entonces, e inclusive esto podemos llegar a trabajar con algo más amplio. Para que no sea solamente 20 centímetros, podríamos trabajar hasta con 25 centímetros, que se aperture más y al momento de cerrarse pueda llegar a trabajar con los 12 centímetros. ¿Listo? Entonces, cuando queremos hacer eso, si nos damos esa idea, ¿qué es lo que nos menciona? Esto que nosotros tenemos 20 centímetros, cuando se va a cerrar, se va a hacer mucho más pequeño, puede llegar a trabajar simplemente hasta ese punto. De ahí es donde viene también esta parte del bolsillo. Si nosotros hacemos una referencia con el tema del bolsillo de nuestra mochila escolar, inclusive nosotros acá abajo teníamos el tema de nuestras pinzas para darle volumen. Tendríamos en esta parte superior un pequeño elástico para darle más volumen y pueda cerrarse. Pero el hecho de tener esta mochila boca de pez hace justamente eso, que en esta parte lateral empieza a generar estas pequeñas hendiduras. La caída de la tela como tal o lo que va a corrugar la tela al momento de cerrarse es lo que le va a dar el volumen para poder colocar algo acá adentro. Si no, no sería útil el poder colocar este bolsillo, ¿cierto? Entonces, al no ser rígido como es nuestra mochila escolar y al ser esto con una idea de volumen, podemos esto inclusive poder trabajar algo más. ¿Listo? Pero en este caso nos muestran o nos mencionan con una idea de 20 centímetros. Entonces vamos a trabajar con esos 20 centímetros, ¿ya? Trabajamos esos 20 centímetros y tendríamos que mencionar lo siguiente. Nuestra apertura de esto, tenemos los 20 centímetros, por eso es el diagonal que estamos trabajando. Y la parte superior que tenemos en la parte de acá arriba, también tendríamos que trabajar con esos 20 centímetros. ¿Listo? De ancho. Vamos con esto. ¿Listo? Voy a trabajar con esto para poder hacer las modificaciones como tal. ¿Listo? Voy a hacer en X, no, en este caso en Y, 20 centímetros, porque de esto vamos a hacer nosotros la modificación o la división para el tema del cierre. Y lo que sí nos interesa es en la parte de X. Si trabajamos con los 28 centímetros, como lo que hicimos en la parte de la base, aunque este hemos trabajado con que se llama, hemos trabajado con 28 centímetros de ancho y hemos trabajado con 22 de alto. Acá nosotros estamos trabajando con 20 centímetros de alto y estamos trabajando con los mismos 28. Pero para que veamos esta situación, para que veamos todavía esta pequeña caída que tenemos por este lado, tendríamos que incrementarle algo más. ¿Listo? E inclusive podríamos hacer una idea de poder ampliar esta parte de acá para poder generar esta pequeña inclinación mucho más pronunciada. ¿Listo? Mencionando lo siguiente, a ver, permítanme, esto lo voy a mover más acá abajo. Una idea de modificación para esto llegaría a trabajar de la siguiente manera. A partir de este punto voy a incrementar. ¿Listo? Voy a incrementar, supongamos que esta salida quiero de unos 5 centímetros. Entonces voy a decir que en X0 y voy a trabajar con unos 5 centímetros en la parte superior. Nuevamente.
Genero recta. Desde este punto, clic izquierdo, mencionamos que esto es 0 y que estos son 5 centímetros. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. ¿Listo? Y esto que yo voy a trabajar por acá, lo voy a realizar con una línea. ¿Listo? Podríamos unir esto. Clic izquierdo y trabajamos con rectos. Desde este punto hasta este punto y después que trabaje hasta este punto. Listo. Clic derecho para salir. Entonces, si se fijan, esta parte de acá ya no va a ser completamente recto. Vamos a generar eso y vamos a generar el volumen que voy a necesitar para que ayude en este tema de la caída. Y si yo le estoy dando 5 centímetros ahí, acá también tendría que trabajar con esos 5 centímetros para dar el tema del volumen. Pero no va a ser los 5 centímetros enteros. Así como estoy haciendo este pequeño pico, acá también tendría que trabajar esos 5 centímetros. ¿Listo? Y voy a realizar lo siguiente. Voy a generar puntos para que puedan comprender esa parte bien. Los puntos en las cuatro esquinas, pero en este caso también en los laterales. Punto medio y punto medio. Sobre eso yo tendría que trabajar mínimamente los 5 centímetros que les había mencionado. ¿Listo? En X digo 5 centímetros, en Y digo 0. Hacia este lado, clic derecho para poder salir. Lo mismo por este otro lado. Desde este punto acepto, en X trabajo 5 centímetros, en Y trabajo 0 y va a trabajar para este otro lado. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Genero los puntos correspondientes, genero el punto correspondiente y empiezo a trabajar con una recta desde este punto hasta este punto y culmino con este punto. Clic derecho para seguir. Desde este punto hasta este punto y clic derecho para poder salir. ¿Listo? Entonces con eso estaría complementando y haciendo justamente la caída que yo necesito para poder extender nuestro cierre que tenemos por este lado, pero entendiendo lo siguiente, de que esto estaría trabajando desde un punto medio. Entonces estaríamos haciendo una línea recta desde acá hasta este punto. Estaríamos haciendo una línea recta que esto va a dividir pieza trasera, pieza delantera o lo que hemos llamado hasta ahora fuelle delantero y fuelle trasero superior. Y aquí estaríamos trabajando con pieza lateral de, frontal y pieza lateral de espalda. ¿Listo? Todo está trabajando por un punto medio. Hasta cierto punto estaría correcto, pero en todas las mochilas, y esto podríamos mencionar también con estas mismas, si se dan de cuenta, tenemos también un cierto volumen más amplio en la parte de la espalda que en la parte delantera. ¿Cierto? Entonces, en función a eso, ¿podemos hacer alguna modificación? También podemos hacer. Una pieza o una mochila boca de pez, podríamos trabajar con esto. No hay mucho problema, podríamos mantenerlo. Podríamos mantenerlo, pero por, para poder apoyarnos mejor, entendiendo que esta mochila de pez también va a tener un bolsillo interno para laptop, que generalmente a partir de los 35 centímetros ya podemos apoyarnos para un tema de laptop, una notebook como tal, nos ayudaría bastante de que tenga un pequeño desplace, que una pieza sea más grande y otra más pequeña, proporcionará lo que nosotros necesitemos. Acá nosotros estamos haciendo de 10 centímetros. Podríamos incrementar a 12 centímetros y el otro que trabaje con 8 centímetros. O sea, le vamos a dar esa pequeña variación. ¿Listo? Para ello, yo voy a trabajar con otro color para que puedan identificar la diferencia de lo que voy a realizar. ¿Listo? Trabajo con otro color y menciono puntos. Desde este punto medio, yo voy a bajar, desde este punto medio, yo voy a bajar 2 centímetros. Eso es lo que me menciona, 2 centímetros. Desde este punto medio voy a bajar 2 centímetros. ¿Listo? Ahí estoy bajando 2 centímetros. Y voy a generar lo mismo. Voy a hacer una recta como tal. Desde este punto
Hacia este lado hemos mencionado que trabajamos 5 centímetros. En X trabajamos 5 centímetros y en Y trabajamos con cero. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Lo mismo trabajo desde acá, desde este punto, 5 centímetros hacia afuera y en Y trabajamos con cero. ¿Listo? Clic derecho para poder salir. Y uno, esta otra recta, desde este punto hasta este otro punto. ¿Listo? Y obviamente tendría que unir generando puntos ahí. Me tengo que aproximar para que me dé. Si lo hago de forma lejana no me va a dar el punto que necesito. Aproximándome también ahí, ya tendría ese punto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Rectas. A partir desde este punto hasta este segundo punto que le estoy dando y de ahí cerraría con este otro lado. Clic derecho para poder salir. Lo mismo por este lado, desde este punto hasta este punto, clic izquierdo para aceptar y después que cierre con este otro punto. Clic derecho para poder salir. Entonces estoy haciendo una variación de 2 centímetros. Lo mismo tendría que trabajar por este lado. ¿Listo? Voy a hacer lo siguiente. Desde este punto medio voy a hacer una línea de 2 centímetros para que vaya ya hacia un lado o hacia el otro lado. Va a ser para mí indistinto, solamente que entendiendo que uno va a ser la parte de la cara o la parte de la espalda y otro va a ser la parte frontal. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para poder salir. Genero puntos. Desde este punto voy a trabajar lo siguiente. Voy a hacer una pequeña recta. ¿Listo? Desde este punto voy a trabajar con una curvatura, perdón, con una diagonal hasta este punto medio. ¿Ok? Como también puedo trabajar estos 2 centímetros más allá. ¿Ya? Es indistinto. E inclusive esto yo puedo agarrar y dividirlo en dos. O sea, puedo hacer diferentes modificaciones. ¿Ya? Por ahora voy a entender que lo voy a hacer hasta ese punto. ¿Listo? Toda esta pieza va a ser una y toda esta pieza va a ser otra. Puedo trabajar ahí. Puedo trabajar también entendiendo de la siguiente manera. Esto de acá lo voy a mover. Listo. Voy a generar puntos. Desde este punto medio, 2 centímetros. Hasta acá. ¿Listo? Y lo que puedo hacer es agarrar y unir esto. Piquetes, puntos rectos. Desde este punto hasta este otro punto. ¿Listo? 2 centímetros. 2 centímetros por acá, 2 centímetros por allá. Voy a corroborar si estos son 2 centímetros como tal. ¿Listo? Permítanme un momento para ver si estamos haciendo bien. Simplemente hacemos un clic izquierdo en esto y tenemos ahí. Voy a ampliar esto un poquito. Estos son 2 centímetros y aquí he trabajado con 2 centímetros más. ¿Eso qué quiere decir? Que ahorita son 4 centímetros. No me sirve. Este de acá no me sirve. Tendría que yo llevar este punto. Ne. Ahora sí. Que me parecía muy raro. Debería de ser también recta. Genero un punto ahí y menciono lo siguiente. Voy a hacer una línea desde este punto hasta acá abajo. Hasta ese punto. Clic derecho para salir y ahí está. Eso sí debería de ser así. Eso sí debería de ser en, en línea recta. ¿Ok? Voy a nuevamente mover esto para este lado. Listo. Ok. Entonces, mi pieza de acá arriba podría ser de la siguiente forma. Desde este punto hasta este punto y hasta este punto. Clic derecho para poder salir. Entonces, ¿qué tendría? Los 2 centímetros que he variado. Esta parte sería mi parte delantera y esta parte sería mi parte trasera. Parte trasera, parte delantera. Estoy jugando con esa modificación. Tenemos dos opciones. O bien hacemos sobre lo que está la línea verde, o bien hacemos la modificación de 2 centímetros para que sea la línea azul. ¿Listo? Lógicamente, esto que podríamos hacer es agarrar y poder dividir.
Tenemos una línea de división donde está nuestra altura de nuestro bolsillo. A partir de esa altura de bolsillo podríamos hacer estas dos piezas. Puede ser una forma. La otra forma puede ser trabajar todo esto desde principio hasta fin, de cabo a rabo, hasta abajo, y poder trabajar también las dos piezas, hacer una unión correspondiente para trabajar el pico. O simplemente hacer todo un corte entero de todo esto. Entonces, con eso tendría mi modificación en la parte superior y en la parte de los costados. Si hacemos con una idea de patrones, ¿qué estaríamos realizando? Un primer patrón sería lo siguiente, entendiendo de la siguiente manera. Voy a ampliar esto un poquito. ¿Ya? Vamos con esto. Tendríamos, lo voy a hacer eso con verde para que se mantenga. Patrón, ¿de dónde? Quiero esta parte, no automático, manual, perdón. Quiero de quiero esta pieza, quiero esta pieza y esta pieza. Clic izquierdo, ahí tendría un patrón. Obviamente este sería el delantero y podría trabajar también este como trasero. Vamos. Esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza y esta pieza. Y ahí tendría mi segundo patrón. ¿Listo? Es patrón delantero, patrón trasero. O indistinto, cualquiera de los dos. Como también podría trabajar con este otro. Pero eso seguimos con verde y ahora vamos a hacer con un patrón azul. ¿Listo? Estaríamos hablando de lo siguiente. Patrón de forma manual, esta parte, esta parte, esta parte y este costado. Clic izquierdo y voy a trabajar con otro patrón. ¿Listo? Tendría esto, esta pieza de acá abajo. Ah, perdón, esto está dividido entre dos. Esta y esta. Clic izquierdo y ahí tendría mi otro patrón. Si se dan de cuenta, no lo hago en sentido de manecillas de reloj, me empieza a generar problemas. Entonces ahí tendríamos esos dos tipos. Uno que estaría simétrico de un lado como del otro lado y otro que estaría dándole mayor volumen a la parte trasera y menor volumen a la parte delantera, entendiendo que la mayoría de las mochilas trabajan de esa forma. Lógicamente, como complemento tendríamos esta parte de acá abajo. Estaríamos hablando de lo siguiente, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Izquierdo y eso tendríamos como complemento en la parte de abajo. ¿Listo? Ahí tenemos estos dos posibles laterales que tendríamos que trabajar. La parte de abajo o podemos trabajar con este otro igual. Hacemos la unión correspondiente, podríamos trabajar hasta ese punto y lógicamente tendríamos ya sea como azul o ya sea como helado verde. O la otra opción que les mencionaba, poder trabajar todo desde principio hasta fin, entendiendo lo siguiente, entendiendo este trabajo. Patrón, lo voy a trabajar todo con el azul, perdón, no es ese. Vamos con patrón, necesito esta parte de acá abajo y necesito esta parte de la izquierda. Nada, otra vez. Necesito eso, necesito esto, necesito la base y la parte del costado. Clic izquierdo y ahí tendría una pieza. Necesito esto. No, necesito. A ver. No me está dejando trabajar. Otra vuelta. Necesito. No, está como automático. Manual, ahora sí. Esta pieza, la parte de abajo y la del costado. Clic izquierdo y ahí tendría este otro patrón. Entonces ahí tengo esto. O bien lo trabajo por partes hasta cierto sector y después la parte inferior de mi bolsillo. Puedo trabajar todo con una sola pieza. ¿En qué nos ayudaría o en qué nos perjudicaría el poder trabajar con este?
que sería solamente dos piezas, o poder trabajar así con tres piezas en la parte del costado. Va a depender mucho de lo que quiero yo armar en esta parte de acá atrás. El hecho de tener varias piezas perdón, acá tener dos piezas y en la parte inferior solamente una, va a dar la rigidez hasta este punto. Quieras o no, nos va a dar una rigidez. En cambio, si lo trabajo con dos piezas separadas, va a ser que de alguna manera esta ondulación que tengo por acá, esta parte entrada o como caída, fruncido de nuestra mochila, sea más pronunciado. ¿Listo? Puedo trabajar de esa manera, puedo trabajar de esta otra manera. Va a depender mucho cuánto frunce más quiero darle o quiero que se vea algo más cuadrado dentro de mi mochila. Puede trabajarse. ¿Listo? En la parte superior pasaría lo mismo. Estaríamos haciendo piezas. Vamos a trabajar con la parte verde. Estaríamos haciendo lo mismo de forma manual. Este punto necesitaría este punto, este de acá, este del costado, de la parte inferior y la del costado. Clic izquierdo y estaríamos trabajando eso. Lo mismo para acá abajo, desde este punto, lateral, la parte de abajo, lateral y la parte superior. Clic izquierdo y tenemos eso. Ya tendríamos ese tipo de molde, ¿no? Ahora voy a trabajar esto por este lado o la parte azul. La parte azul con esa diferencia de los 12 centímetros de uno y 8 el otro, estaríamos trabajando de la siguiente manera. Este no. Nuevamente vamos a trabajar con esto, con este costado, la parte de arriba, este de acá, no me sirve. Voy a volver a armar. Si se equivocan en uno es volver a armar todo el patrón por si acaso. Trabajamos esto, trabajamos esto, trabajamos esto. Clic izquierdo. Ahí tendría uno. La parte de abajo, parte del costado. Listo. Y ahí tendríamos para este otro. ¿Listo? 12 centímetros y 8. 12 8 10 10 clavados. Lo mismo acá, 10 10 12 8 y la parte de abajo o simplemente esto 12 y 8 centímetros según lo que necesitemos. ¿Ok? Variaciones, posibles variaciones que tendríamos, claro que sí. Va a ser en algún momento eh, el poder definir nosotros qué tipo de molde o modelo queremos realizar. ¿Ok? Hasta acá, mis estimados, ¿alguna duda o consulta? Perfecto. Si no hay dudas o consultas, no olviden, mis estimados, que ahora nos quedaría a ustedes desarrollar estas piezas. ¿Ok? Es importante que ustedes lo trabajen, es importante que ustedes lo realicen estas piezas, entendiendo que les va a ayudar a ustedes comprender las herramientas que estamos utilizando. Si se han dado cuenta, las piezas básicas que nosotros tenemos son nuestras líneas, nuestros rectángulos, tenemos los puntos que para nosotros son importantes. En esta oportunidad no hemos trabajado con nada de curvas, pero también podemos realizar, tenemos el tema de manipulación, sobre todo en la parte de reflejo, o si tenemos las curvas, modificar elemento. ¿Cierto? Y por último, trabajamos con el tema de cotas, que eso es lo que me faltaría quizás poder desarrollar en cada uno de estos, ¿no? Poder generar la cota correspondiente. Permítanme, lo voy a modificar esto a verde nuevamente. Nos ayuda con eso. Y segundo, el texto que estaría trabajando con unos 2 centímetros para que sea vistoso, ¿no? Lo voy a ampliar para generar las cotas. De este punto tengo 36, de este punto tengo 28. ¿Listo?
Acá estamos hablando de la base. Esto es para nosotros la base. Le vamos a poner el nombre como tal. Base mochila. Nuestra base mochila, en este caso, está dado de la siguiente forma, ¿no? Estaríamos haciendo lo siguiente. Permítanme, cota, 28 centímetros de ancho, pero 22 centímetros de alto o de profundidad en este caso, ¿no? Entendiendo que solamente va a ser 16 centímetros, pero le hemos dado 3 y 3 para poder generar lo que va a subir tanto en la parte delantera como en la parte trasera de nuestra mochila. De ahí tenemos el tema de nuestro bolsillo. Nuestro bolsillo estaría dado de la siguiente forma. Tenemos cota de este punto, son 16 centímetros que estamos realizándolo. Este molde lo voy a bajar un poco. Eh, estas piezas de acá los voy a acomodar por acá, ¿ya? Por este lado. ¿Listo? Ahí tengo eso. Ahí tengo esto. Listo. Me voy a mover esto un poquito y ahí les voy a dar las cotas como tal para que ustedes puedan realizarlo, ¿ya? Son 16 centímetros que estamos haciendo. Por acá lo voy a mover un poco. Cotas. Trabajamos con esto. Son 16 centímetros que estaríamos trabajando desde ese punto, pero sabemos también que en este caso lo estamos haciendo desde acá. Lo voy a trabajar desde este punto, nuevamente, desde este punto hasta este punto. Son 6 centímetros que estoy haciendo desde acá hasta acá. Estoy haciendo 10 centímetros, ¿listo? 10 y 6. Vamos por este otro lado. Acá arriba estaría haciendo lo mismo. Desde este punto hasta este otro punto, que eso es lo malo, acá no tengo el punto. No, no estaríamos haciendo 2 centímetros también. No, esto era 20 y 2 centímetros. Voy a generar un punto en acá. Listo. Vamos con el tema de cotas. Desde este punto hasta este otro punto voy a tener una dimensión de 12 centímetros, 11,99. Ya he empezado a bajar desde acá. Este es mi punto de referencia principal. Desde este punto hasta este punto tenemos 2 centímetros. ¿Listo? Desde ese punto hasta ese punto tengo 2 centímetros y desde acá hasta este punto estamos trabajando con 11,998. Que es que desde ahí estamos realizando esta modificación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Esa cota tendríamos. Por este lado también haríamos lo mismo. La longitud de acá hasta acá, la salida como tal, esa cota también les va a servir para poder armar esto. Hasta ahí. Son 5 centímetros que estaríamos realizando, 5 centímetros. ¿Qué más? Y lo mismo, acá son 12 centímetros y de ahí para abajo son 8. ¿Listo? Ya lo tendríamos listo hasta ahí nuestra mochila parcialmente armada. Lo único que nos faltaría poder realizar, y esto lo vamos a culminar el día de mañana, no, el día sábado, mis estimados, es el tema de los pasadores y la parte posterior de nuestra mochila, que simplemente va a ser indicar por medio de piquetes hasta dónde va a quedar este cierre. Nada más. Después viene el colocado de la laptop, podríamos trabajar eso, puede tener un bolsillo para otra cosa también y en la parte de adentro poder trabajar
nuestra laptop. O sea, vamos a generar bolsillos simplemente la próxima clase y trabajamos con una nueva mochila. ¿Listo? Dudas o consultas hasta acá, mis estimados. ¿Algún detalle, algo que no hayan comprendido? Ok, lo único que nos quedaría entonces es que puedan repasar y puedan realizar sus prácticas y todo lo que estamos haciendo. Es importante que lo hagan para no tener después alguna duda o consulta que a veces en los videos no se encuentra y cuando ustedes lo realizan, a veces es el manejo del mouse que no da lo que nosotros necesitamos. A veces el hacer el tema de cotas y todo ello puede generar alguna complicación. ¿Listo? Pero cualquier detalle, duda o consulta, por favor, no se olviden en escribirme. Yo con todo gusto les voy a responder. ¿Está bien? Mi estimada, si tiene algunas palabras más, No, ingeniero, que tengan todos un buen descanso. Eh, perfecto. Muchas gracias. Sería todo Igualmente, por hoy. mis estimados, descansen bien. Nos vemos el día sábado en nuestro horario. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos el día sábado. Buen descanso.